Hola Pablo, hola Ana. Vamos a esperar que se una un poquito de gente y arrancamos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Genial. Ahora la voy a invitar a Ana, que ya está en el vivo. Hoy vamos a estar charlando con ella sobre humedales en esta semana tan importante para ellos. Ella nos va a estar comentando todo lo que sabe. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Se ¿Todo escucha? bien? Sí. Bien, bien. ¿Me escuchás? Te escucho perfecto. Ah, bueno. Estaba probando los auriculares con el celular. Bueno, Bueno, les comento a los que ya se van uniendo. Ana es directora ejecutiva de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, es especialista en biodiversidad y otras cuantas cosas más, y has estado, por lo que tengo entendido, muy involucrada en todo este año y todo este tiempo, y hace largo rato ya, en todos los temas referidos a humedales. ¿Es así? sí, así es. Directora adjunta, para no faltar a la verdad. Adjunta. Perfecto. Sí, directora adjunta. Y coordino los temas de biodiversidad, sí, hace ya más de 10 años en FAN. 10 años y alguito. Genial. Bueno, lo que nos convoca hoy en este vivo justamente es que estamos en la semana de los humedales. Ayer fue el Día Internacional de los Humedales. ¿Querés contarnos, Ana, un poquito el porqué del Día Internacional de ayer, el 2 de febrero, y Sí, por qué sería para nosotros la semana de los humedales? sí. El 2 de febrero, desde hace ya varios años, de cada año se celebra el Día Mundial de los Humedales para conmemorar la fecha en la que se adoptó, allá por 1971 ya, la Convención de Ramsar, que es la Convención Internacional sobre los Humedales, una de las primeras grandes convenciones ambientales de tipo moderno, se puede decir. Ya hace 50 años, este año además se cumple medio siglo de la adopción de esta convención. Argentina la ratificó por ley en 1991, con lo cual hace ya 30 años que Argentina ha estado parte, ¿no? Y bueno, se suma, como ha pasado también, si bien la Convención Ramsar no es parte estricta del proceso del sistema de Naciones Unidas, en el sistema de Naciones Unidas es muy usual que se designen ciertas fechas para conmemorar días a los efectos de darle impulso a esa agenda, ¿no? Como hay Día de Cambio Climático, de Biodiversidad, de Fauna Silvestre, entre otras. Y bueno, el 2 de febrero es para celebrar la adopción de la Convención de Ramsar. Cada año se elige un tema distinto. Este año vincula el tema humedales con agua dulce, que es algo muy particular de los humedales, porque si hay un elemento que los identifica, es el agua, ¿no? Y además, bueno, su rol en la provisión de agua dulce, hay que destacar que solo 2,5% del agua del mundo es agua dulce, y de las grandes fuentes de agua dulce en el planeta son los humedales. Así que allá por el 71 ya un grupo de países había dado cuenta que había problemas con los humedales, que había que atenderlos. Primero enfocó en las aves acuáticas como hábitats importantes para las aves, pero después se dio cuenta que no solo era beneficioso un humedal para aves acuáticas, sino por toda otra serie de funciones que cumplen, así que fue ampliando su enfoque de trabajo y temáticas. Genial. Y en ese sentido, Ana, estaría bueno por ahí que si nos puedes explicar un poco cuáles son todos los servicios ecosistémicos que brindan los humedales y por qué son tan importantes para nosotros. Sí, bueno, en primer lugar nosotros destacamos que
si bien presta toda una serie de beneficios a las personas, tienen un valor intrínseco, ¿no? Son ecosistemas, parte integral de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra, que es la biodiversidad. Están acá hace muchísimo tiempo antes que nosotros, con lo cual ya de por sí, por eso merecen ser conservados y usados de manera responsable, ¿no? Por otro lado, es que hay beneficios, muchos de los cuales las personas capaz no se dan cuenta que cumplen. Por un lado, alojan una gran biodiversidad. Se estima que un 40% de la biodiversidad a nivel global habita o se reproduce en humedales. Estamos entonces hablando casi de la mitad de la biodiversidad del mundo que depende de ellos. Después, bueno, son fuente de agua dulce, como mencionaba antes, depuran y filtran las aguas. Eso es algo, un rol que destacamos, por ejemplo, en nuestro trabajo en la cuenca Matanza-Riachuelo, que hay una orden de saneamiento de la justicia, y justamente el preservar y mantener sanos sus humedales contribuye a ese proceso de saneamiento por este rol de depuración y filtración de las aguas. Después capturan muchísimo carbono, incluso más que los bosques, pero desaparecen más rápido que los bosques, ¿no? Sobre todo las turberas, que acá en Argentina las tenemos bien al sur del país. Y después son el famoso efecto esponja, ¿no? Que retienen y liberan las aguas. Entonces nos ayudan a llevar de mejor manera épocas de sequía extrema como también de exceso de agua. De allí que cumplen un rol en poder adaptarnos y mitigar el cambio climático. Y después, entre otros roles, también es que desde ya te provee muy lindos lugares para la recreación, para un turismo responsable, para conectarse con la naturaleza, así que por eso también son muy valiosos. Y después está la parte asociada a lo cultural, ¿no? Historias, modos y medios de vida, culturas asociadas a los humedales, entonces tienen un valor biocultural, no solo lo biológico, sino la cultura asociada a estos espacios, ¿no? De comunidades indígenas hasta locales, tradicionales, y claro, también encontramos humedales urbanos, así que tienen también una relación con poblaciones urbanas. Excelente. Y en ese sentido, Ana, te quería consultar, ya que vamos como de lo general hacia lo particular, particularmente para Argentina, en este año 2020, que bueno, ahora estaríamos comenzando a querer modificar todos esos resultados que tuvimos el año pasado en cuanto a los incendios y la iniciativa de ley de humedales ya, que un poco creo que tiene que ver con eso. ¿Nos podrías contar más o menos cómo es que nace la iniciativa? Sí, cierto que me habías dicho por qué era la semana de los humedales. Sí, con motivo de este Día Mundial de los Humedales impulsamos toda una semana, aprovechando que el día caía un día martes, de celebrar toda la semana para darle nuevo impulso a este pedido de ley de humedales ya. Ciertamente sí, el año pasado fue trágico para los humedales y otros ecosistemas también como pastizales y bosques en nuestro país, que atravesó de las peores crisis de incendios de los últimos años, particularmente afectada la zona del delta del Paraná, donde se quemaron más de 380.000 hectáreas, según cálculos de sociedad civil, a lo largo de todo el año. Lastimosamente veníamos advirtiendo de eso, que en un escenario de bajante del río, de sequía que ya venía de 2019, eso iba seguramente a suceder. En febrero ya se veían los primeros focos. Había habido ya una crisis muy severa en 2008 que dio lugar al PIECAS, que es un plan estratégico para el desarrollo sostenible y la conservación del delta del Paraná. Lastimosamente estuvo desactivado 4 años. El plan de manejo de uso del fuego se escindió entre el Ministerio de Seguridad y Ambiente, y bueno, todo un combo que se dio que culminó después, por eso suceden este tipo de cosas, de una severa crisis socioambiental a lo largo de todo 2020, y encima en el marco de una pandemia que causa problemas respiratorios, tenemos compañeros viviendo y trabajando en la zona del delta del Paraná, por momentos era irrespirable, ¿no? El ambiente, la situación muy grave, y que todavía creemos que falta sobre todo trabajo en el territorio,
para avanzar en el ordenamiento ambiental del territorio, pero sin dudas que una gran contribución la haría contar con una ley de humedales. Y a partir de esta crisis, a mediados del año, empezaron a presentarse en el Congreso varios proyectos, terminaron siendo 15, 8 en diputados y el resto en Senado. Desde la Cámara de Diputados, en su Comisión de Recursos Naturales, se habilitó un grupo de trabajo para trabajar en un texto unificado, y bueno, eso llevó su tiempo, y para el 20 de noviembre recién se tuvo un dictamen de mayoría que aprobó este texto unificado, que fue trabajado por especialistas del mundo científico académico y organizaciones socioambientales de todo el país de distintos niveles, ¿no? Así que si bien es una nueva instancia de evaluación de ley de humedales, es positivo que esté en la agenda legislativa, pero hay que recordar que ya habíamos tenido media sanción en 2013 y en 2016 del Senado, y se cayó en diputados por falta de interés de nuestros representantes allí en su momento, y claro, también efectos del lobby agroindustrial y de la minería. En la segunda ocasión también se sumó por los intereses de explotación y de exploración y explotación de litio en los humedales altoandinos. Así que está difícil, esperemos que ahora quizás empezando desde la Cámara de Diputados eso se sortee, que lo que pareció ser lo más difícil hasta ahora pase, que baje a recinto, se vote y pase a consideración del Senado, ¿no? Pero ya tiene muchos años de historia la ley de humedales en el Congreso. Es hora de que nuestros representantes allí tomen conciencia de la urgencia que hay de sancionar una ley de este tipo y todos los procesos que se van a derivar a partir de ello, ¿no? Y en este punto, Ana, te consulto si podrías por ahí comentarnos cuáles son los puntos centrales del proyecto que se pudo unificar, si esta ley va a ser una ley de presupuestos mínimos, si prevé un inventario nacional de humedales, que serían como las herramientas del derecho ambiental que se intentan difundir en todas las leyes que vayan saliendo. Sí, sí, esta sería una ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales, conforme al artículo 41 de la Constitución, que se le reconoce a la Nación a través del Congreso Nacional poder sancionar estas leyes de estándares mínimos ambientales para todo el país, un piso mínimo de protección que todas las provincias tienen que acatar, pueden complementarlas localmente, ¿no? En este caso a través de normativa local. Pero bueno, van a tener que respetar ese piso mínimo. Si quieren pueden ser más exigentes, pero nunca por debajo de esos estándares mínimos que establece la ley nacional. Y sí, viene por un lado, establece algo muy importante, que es una definición clara, precisa y operativa de humedal, que es la que especialistas definieron, adoptaron en el marco del trabajo de inventario nacional de humedales, que ya se viene haciendo. Y eso significa que al menos hay un 21,5% del territorio alcanzado por humedales en Argentina. Después sí te trae un proceso de inventario nacional que vendría a ser, ya existe, se está dando, pero va a ser una obligación que surge desde una ley plenamente vigente, así que va a ser distinto, no va a depender de la voluntad del gobierno de turno para avanzar, sino que será una obligación legal. Y también procesos locales, ¿no? Que es muy importante, de ordenamiento ambiental de los humedales a través de procesos de participación social. En eso el texto que tiene dictamen de mayoría tiene previsiones muy fuertes en cuanto a lo que es la participación social, teniendo en cuenta todas las cuestiones culturales, de género, económicas, sociales, particulares de cada una de las zonas en las que se realice. Desde ya prevé evaluaciones de impacto ambiental a todos los niveles, evaluación ambiental estratégica para planes, programas, políticas, la específica para el proyecto y también de tipo acumulativo, ¿no? Después se dispone una moratoria, que no se pueden hacer nuevas actividades o ampliar las que ya existen hasta tanto se avance con la labor de inventario y ordenamiento. Y después viene a traer los últimos avances en cuanto a principios del derecho ambiental internacional, ¿no? Incluso un par de ellos ya reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indubio pro aqua, indubio pro natura, ¿no? En caso de duda, el beneficio tiene que ser en favor del agua, elemento central de los humedales y de la naturaleza. También el de no regresión, ¿no? Que no se puede haber retrocesos en los niveles de protección, en este caso de los humedales, que se hayan alcanzado.
Desde ya equidad intergeneracional, piensa en generaciones presentes y futuras, reconoce todos los derechos de acceso, incluso refiere al Acuerdo de Escazú también. Tiene un enfoque biocultural, lo cual es muy importante, se promueve la creación de áreas protegidas en humedales, pero también corredores biológicos y culturales, y también innova en incorporar perspectiva de género, que sería la primera legislación ambiental en que lo hace expresamente, ¿no? Después tiene una sección de sanciones administrativas y partidas presupuestarias. Es decir, no se puede proteger ningún ecosistema si no hay plata, fondos, con lo cual se prevé un programa nacional de humedales asociado a eso para apoyar todo el tipo de acciones de conservación, uso responsable y restauración de humedales que haya que se lleve adelante, ¿no? Pero es importante que tiene además el enfoque, reconoce el valor intrínseco, no solo los beneficios ambientales que nos dan, sino el valor intrínseco de los humedales, y que te cambia un poquito la perspectiva, ¿no? Se piensa desde, se parte de proteger la integridad ecológica de los humedales, de estos ecosistemas. Entonces, a partir de ahí va a haber que hacer propuestas de cómo usarlos responsablemente, cómo conservarlos. Pero bueno, invita a pensar a la producción desde la conservación, lo cual va a ser algo muy, muy importante y bueno, un proceso que va a llevar tiempo, pero que sería auspicioso. Y es lo que se necesita en territorio, pues están atravesando un proceso de degradación y pérdida muy severo, ¿no? Y en ese sentido, Ana, te consulto porque, bueno, por lo que vos estás comentando, claramente es una ley muy prometedora que tiene muchos aspectos y superadora en cuanto a las leyes de presupuestos mínimos que ya tenemos vigentes para otros tipos de ecosistemas. Y en ese sentido, ¿vos creés que el sector productivo de alguna forma estaría en contra seguramente o podría llegar a dificultar la implementación de esta ley en el caso de que salga? Bueno, si uno ha visto los medios en los últimos meses, incluso en plena crisis de incendios y demás, se veían, ¿no?, opiniones del sector, sobre todo agropecuario, con el mismo discurso de siempre, ¿no?, de que esto iba a poner límites a las posibilidades de producción eh, de parte de ellos, cuando en verdad lo que te digo es que, bueno, el modelo reinante ya no va para más, hay que superar esta visión limitada de la sobreexplotación, y hay que pensar en un modelo de desarrollo humano que vaya en línea con el respeto por los ecosistemas, y su valor intrínseco y el asegurar su integridad ecológica. Tienen que comprender que no hay producción ni vida posible si tenemos ecosistemas degradados. La naturaleza puede vivir sin problemas sin los seres humanos, pero las personas necesitamos la naturaleza, sin dudas, para poder sobrevivir. Eh, Así que sí, que ciertamente va a haber resistencias del sector, bueno, del desarrollo inmobiliario, no solo el agropecuario, también el minero, pero bueno, esperamos que esta ley siente una política pública que empiece a revertir y a dar vuelta el modelo vigente, ¿no?, a promover otro tipo de producción. No es que no se va a producir, ciertamente habrá humedales que serán de conservación estricta, hay actividades que no se van a poder hacer en zona de humedales, pero otras que podrían hacerse de manera respetuosa y que beneficie a las personas que habitan a los humedales, ¿no? Un ejemplo es el caso del Delta del Paraná con la ganadería. La sociedad civil ha generado muy interesantes reportes de cómo la ganadería es perfectamente posible en el Delta del Paraná, solo que no como se viene llevando ahora. Como se dio una reconfiguración en el territorio de la ganadería por el avance de la soja, ya había, digamos, ganadería en el delta, pero creció en los últimos años exponencialmente y lo hizo de manera desordenada, sin un proceso adecuado ni participación social. Y es así que, bueno, además se copian y pegan prácticas de otras partes del país a esta zona del delta, que son las quemas para el rebrote de pastura, cuando en verdad las condiciones naturales del delta no necesitan de esas quemas, porque naturalmente hay suficiente agua y pasturas para los animales para que la ganadería pueda prosperar. Por supuesto, con cierta carga de animales, cuándo tienen que estar los animales en zona de islas, cuándo se pueden retirar, todo eso planificado, pero no es necesario. De hecho, se desalienta las quemas en la zona del delta del Paraná. Pero bueno, a veces se llevan prácticas de otras partes del país que no necesariamente se ajustan a eso. Pero no realizando quemas y con una planificación responsable de la ganadería, sería perfectamente una vía productiva para el delta del Paraná. Solo que habrá que tener los cuidados del caso, pero eso no significa que, por ejemplo, no podría haber más ganadería
en zonas de humedales. Sí, por ejemplo, la ley, el texto unificado viene a plantear que no se van a poder hacer fumigaciones aéreas o terrestres en zonas de humedales. Así que todo lo que es el paquete de la agricultura que va asociado a fumigaciones y demás no podría hacerse en zona de humedales. Por eso, bueno, va a quedar en claro que algunas actividades no se podrán hacer y otras sí de manera responsable. Claro, tendrán que reinventarse y modificar las prácticas, no que estarían prohibidas, sino que deberían aprender a convivir con el cuidado del humedal. Y en este Sí, sentido, además ya que te que beneficia, perdón, por ejemplo, si la ganadería responsable en el delta puede ir e incluso beneficiar a la apicultura, a la pesca y al turismo comunitario que se hace mucho en el delta. O sea, todo responsablemente llevado puede ser beneficioso para muchas personas. Se conserva un ecosistema que beneficia a distintas actividades, ¿no? Puede ser una variedad de actividades las que se lleven adelante. claro, que convivan todos los sectores en ese sentido en el ecosistema. Y ya que estabas hablando del Delta de Paraná, te consulto, el año pasado hubo un fallo equística en agosto que parecería en principio que fue una decisión favorable de la justicia hacia los humedales. ¿Vos qué óptica tenés de este fallo y si realmente lo que la Corte determinó se está cumpliendo hoy en día, ¿no? Sí. Bueno, ciertamente ese tipo de fallos responden a esta problemática que yo antes te mencionaba, que era la falta de ordenamiento ambiental del territorio, ¿no? Esto se podría haberse evitado si hubiera estado en pleno funcionamiento el PIECAS, que es la vía para promover el ordenamiento ambiental del territorio del PIECAS a través de procesos de participación social. El Estado perdió presencia en el territorio, en el delta, tanto de provincias como el Estado nacional. Entonces, básicamente la gente hace lo que quiere y lleva adelante quemas de manera irresponsable y otras actividades que no van en línea con respetar la integridad ecológica de los ecosistemas, encima en un escenario de sequía y bajante extraordinaria del río que causó el desastre que pudimos ver el año pasado. Así que sin duda sí, esos fallos son bienvenidos. Lo que uno lamenta es que de haber estado activo el PIECAS, tal como lo dice el acuerdo que en su momento firmaron las provincias y nación con motivo de otra crisis de incendios que se dio hace un tiempo atrás, así como si ya tuviéramos la ley de humedales que se cayó en 2013 y en 2016, o que se cumpla la legislación ambiental hoy plenamente vigente, todo este desastre y daño ambiental se lo podría haber evitado, ¿no? Que siempre tenemos que apuntar a eso, a evitar que se consume el daño ambiental, porque después restaurarlo, si se lo piensa, aunque sea en lo meramente económico, es muchísimo más caro que el preservar a los hábitats naturales Claro. tal cual son, ¿no? Y además el tiempo que va a llegar, porque la crisis fue de un nivel tal que los especialistas hablan de hasta una década para la recuperación del daño ambiental que se dio en la zona del delta. En tanto no tengamos antes de eso una nueva bajante del río, una nueva sequía marcada y riesgos de quemas nuevamente. Así que siempre lo que hay que destacar es que tenemos todas las herramientas para evitar este tipo de desastre, que los fallos y a partir de una acción iniciada por la sociedad civil son bienvenidos. Se está avanzando lentamente para tratar de detectar a ver quiénes han sido las personas responsables detrás de las quemas ilegales y todo, pero eso es realmente muy difícil, ¿no? Eso es algo que nosotros reclamamos al Ministerio de Ambiente, que no solo se quede en la parte donde se le reclama a la justicia que actúe y persiga, hay que digamos, detectar a la persona infragante y prendiendo el Claro. fuego, si no es muy difícil el hacer, no porque seas titular de la tierra, estuviste a cargo de la quema ilegal, podés ser víctima de la quema iniciada por otro que no haya sido quien es titular de la tierra, ¿no? Y en muchos casos incluso hay personas sin títulos de la tierra, esa es otra problemática en Argentina también. Eh, pero nada, ciertamente lo que hay que hacer es avanzar en el cumplimiento de la legislación que ya existe, de espacios institucionales como el PIECAS para lo que es el Delta, una ley de humedales que es tan necesaria y debida desde hace ya varios años y poder avanzar en las cuestiones que se necesitan en el territorio. Ministerio de Ambiente, además de la cuestión del trabajo con la justicia, por ejemplo, promovió una iniciativa que se llama Red de Faros de Conservación del Delta,
lo cual es muy bueno porque va a equipar con más materiales, recursos financieros y humanos a distintos puntos, digamos, de conservación a lo largo del delta, sobre todo sitios Ramsar y parques nacionales y otras reservas naturales que hay en el área, pero establece toda una serie de acciones que nosotros indicamos que debiera dar las vueltas. Las que son en un último lugar debieran estar primero, que es avanzar con procesos de ordenamiento ambiental del territorio, ¿no? Lo que se necesita es juntar a la gente que vive en el delta, mesas de diálogo multisectoriales, presencia en el territorio, llegar a acuerdos de mínima para evitar nuevos desastres como los que se dieron el año pasado, ¿no? La apertura al diálogo y bueno, a partir de ahí llegar a acuerdos de qué se va a hacer en el territorio, qué no se va a poder hacer o qué sí, pero bajo qué condiciones, ¿no? Un trabajo estratégico, digamos, que es, el PIECAS había avanzado en tener una línea de base, una evaluación ambiental estratégica, pero se frenó cuando venía lo más importante, que era el trabajo en el día a día en el territorio, ¿no? Y el ordenamiento ambiental del territorio. ¿Y eso se frena en su momento por falta de presupuesto o falta de iniciativa? Sí, es una mezcla de cosas. Por un lado, primero el PIECAS tuvo como un fuerte impulso porque tenía un proyecto de fondos de Naciones Unidas que alcanzaba los ríos Paraná, Paraguay. Entonces eso duró una cantidad de años. Muchas veces Argentina depende, sí, de financiamiento Claro. externo y cuando este se termina y si no hay continuidad, o se caen totalmente las actividades o quedan muy reducidas. Después es que a veces no hay buen diálogo entre las personas a cargo de la gobernación de cada una de las provincias, entonces no se hablan y no trabajan. O bien es la nación con alguna de las provincias, o se llevan mal entre todos los actores, de eso también depende. Y después nos han contestado claramente en pedidos de acceso a la información que hicimos, dando cuenta de que ni siquiera se había reunido en todo un año el PIECAS, no había ni minutas de reuniones ni nada porque no estaba activo, ¿no? Con Activo. lo cual eso era un indicativo de que no se lo veía como un espacio institucional de interés. Y bueno, después sufrimos los desastres como los de 2020, ¿no? Y en ese sentido, Ana, con todas las herramientas que vos estás contando que prevé esta ley de humedales que estamos intentando que salga, ¿no crees que puede haber limitaciones, o por lo menos a mí me genera tal vez el miedo, en cuanto al inventario, por ejemplo, con el antecedente que ya tenemos de bosques, donde las autorizaciones se previeron legalmente de una manera ordenada, la ley se entiende muy bien, quién tiene que tener la autorización, cómo, la cuestión del semáforo, digamos, en las áreas de conservación, y después vemos en la práctica que tal vez esos permisos se otorgan en áreas donde no corresponden. ¿Esto crees que es posible que pase, o cómo podría hacerse o tratarse de que no suceda en el inventario de humedales? Sí, eso más bien yo lo relaciono con el ordenamiento. El inventario de humedales es un trabajo de tipo científico, ¿no? Y de hecho ya está bastante avanzado. En el texto unificado habla de un nivel 1, 2, 3, ya se está avanzando en el segundo, y luego faltaría el tercero y el cuarto, que es poner bien la lupa e ir Claro. identificando unidad por unidad de humedales, va a llevar mucho tiempo. Eh, Eso por un lado, que igualmente tiene que tener una instancia donde se lo ponga a disponibilidad del público de manera sencilla, sin herramientas complejas, para depender de poder ver la información recolectada a través del inventario y demás. Y es una fuente de información importante también para tener en cuenta para los procesos de ordenamiento. La diferencia es que la ley de humedales no plantea algún mecanismo de semaforización como la de bosques, sino que en verdad lo que hace es establecer toda una serie de principios que las provincias van a tener que seguir para llevar adelante el ordenamiento ambiental de los humedales. Y muchas veces tienen que cruzarse, sí, con procesos como el ordenamiento de bosques o planificación espacial marina, porque tenemos humedales costero marinos, tenemos humedales que están emplazados en zona de bosques o de pastizales, así va a ser bien complejo el proceso. Pero en principio no hay una semaforización, y lo que hay que hacer, las provincias, el ordenamiento, lo que tienen que hacer es identificar de los humedales que tienen en su territorio, cuáles ya están bajo algún sistema, alguna categoría de protección por área protegida, sea a nivel nacional, provincial o municipal,
si hay que expandir esas áreas de conservación a otros espacios, y aquellos donde se podrán hacer uso responsable, ¿no? Entonces no es que se va a permitir la conversión de humedales, sino que, como te decía antes, parte de preservar la integridad ecológica, así que esa es la perspectiva. Digamos, lo que se va a tener que hacer es siempre asegurando que los humedales siguen en pie y que se preserva su integridad ecológica para que siga prestando todos los beneficios que brinda a las personas. Así que ahí que habrá que pensar distintas opciones productivas para poder llevar adelante en humedales, que por la variedad, la diversidad de humedales que tiene Argentina, realmente será diverso según la provincia de que se trate. Habrá algunas que las tendrán en común, de hecho hay provincias que comparten una misma zona de humedal, y esta ley llama a un trabajo en conjunto y a la firma de un acuerdo interinstitucional para ordenar de igual manera esa zona de humedal que es compartido por al menos 2 o más provincias, lo cual, por ejemplo, en la ley de bosques no estaba predeterminado. Pero va a ser algo distinto, sí, a la situación de la ley de bosques, ¿no? Y bueno, en caso de que se inicie la reconversión de humedales, está previsto y que no está permitida el capítulo de sanciones, ¿no? Para quienes lleven adelante este tipo de acciones que serían en infracción de la ley. Y sí, creo que con eso, no sé si se entendió. Sí, sí, se entendió Sí. bárbaro. Lo que sí es también la posibilidad del Fondo Nacional, sí, ahí va a tener que estar asociado que si uno como particular o como organización quiere recibir fondos de la ley de humedales, va a tener que presentar un proyecto diciendo de qué se trata lo que quiere hacer, y en base a eso que propone, que reciba un beneficio económico, ¿no? Para llevarlo adelante. Eso es parecido a bosques. Claro. Ana, y en este sentido, ya yendo bien a lo particular, te quería consultar por todo el proyecto que estuvieron manejando ustedes desde FARM en cuanto a específicamente a Ciudad Evita. ¿Nos querés contar un poco qué es lo que estuvieron haciendo ahí en ese humedal y cuáles fueron los problemas que se fueron planteando? Sí, sí. Perdón, ahí vi una pregunta, es que no sé si querés que lo Sí. aclare antes de lo de Ciudad Evita, de lo de las sanciones penales. Sí, pero es solo administrativas. Estuvo en un momento en el texto las sanciones penales, pero fue un acuerdo al interior de la Comisión de Recursos Naturales en el debate que se dio la noche que se adoptó el dictamen de mayoría, de sacar ese capítulo y que eso se curse a través del Código Penal, ¿no? De promover la incorporación de un capítulo de delitos ambientales en el Código Penal y alcanzar no solo humedales, sino a muchos otros ecosistemas que están afectados por diversas razones y que pueden disponerse tipo penales para eso, ¿no? Para los casos de destrucción de ecosistemas. Sí, en Ciudad Evita es uno de los grandes humedales de la cuenca Matanza-Riachuelo. FARM tiene casi ya 2 décadas de trabajo en la cuenca. En humedales ya hace varios años que estamos trabajando. Hay varios que están protegidos gracias a la acción ciudadana que promovió la protección de estos humedales oportunamente. Después está todo el desafío de que esas áreas se implementen efectivamente, que es toda una nueva historia, ¿no? Un primer paso siempre es tener la ley, luego que se implemente de manera efectiva. Y de Ciudad Evita está en parte protegida, una parte es a nivel de ordenanza de La Matanza, reserva municipal. Es la parte sobre todo del bosque histórico de exóticas, de lo que se llama los bosques de Ciudad Evita, pero después toda la parte más núcleo, digamos, del humedal, donde está la laguna, pastizales, relictos de talas, ¿no? Que es un árbol muy típico, los talares aquí de esta zona de la provincia de Buenos Aires, no tiene protección. Así que se está impulsando ya sea su protección a nivel de ampliar las parcelas protegidas por ordenanza, pero nosotros creemos además que puede perfectamente ser una reserva natural urbana a nivel provincial. Así que ahí hay 2 cosas en paralelo. Por un lado, impulsar una ley de reservas naturales urbanas que se ajusten a los desafíos y a la realidad que suponen las áreas naturales en el conurbano, distintas a aquellas en zonas más rurales, que son, bueno, mejores las figuras que hoy en día existen en la Ley de Áreas Protegidas de la provincia de Buenos Aires. Es cierto que esas figuras no son lo más óptimo para las áreas naturales de conurbano, así que habría que tener una figura medida para eso, y eso sería la de Reserva Natural Urbana. Y en paralelo que, claro, se declare como
se amplíe la protección de este humedal de Ciudad Evita. Hay un grupo vecinal allí trabajando hace tiempo, hicimos mucho trabajo de lo comunicacional para darle visibilidad al espacio, que lo conozcan, mucha gente que vivía cerca y no sabía que tenía ese humedal cerca de su casa para ir a visitar y generar más masa crítica. El grupo vecinal creció muchísimo, tuvieron toda una crisis también de tomas en la zona, incendios, y bueno, al ser más también han establecido, pasaron noches complicadas, digamos, turnándose para poder estar en vigilia y detectar intentos de tomas o incendios. Trabajan bien con el municipio, sobre todo el delegado municipal, que ante cualquier afectación actúa para que se tomen las medidas del caso. Crearon un grupo de trabajo que reúne a vecinos, FAN también participa, al municipio, a la CUMAR, así que ha sido un trabajo fabuloso el de los vecinos, el esfuerzo que han hecho, y después generando mucha información de base para mostrar por qué es importante proteger ese humedal, ¿no? Así que hicimos procesos de mapeo participativo del humedal, generamos un reporte de cobertura de suelos y biodiversidad del humedal de Ciudad Evita, incluso indicando zonas prioritarias a atender, porque por ejemplo están avanzando especies exóticas invasoras y habría que lidiar con ellas, y zonas que hasta tendrían potencial para ser lugar donde se ubiquen los senderos para futuras visitas bueno, personas que se acerquen a la zona y que puedan Pero disfrutar para del poder humedal. fomentar el turismo también. Claro, claro. Sí, así que eso sí, es un trabajo que se detuvo la presencia en territorio en razón de la pandemia, pero se aprovechó a avanzar con trabajo de escritorio para terminar de cerrar el informe técnico y ya con todo eso acompañar el pedido de protección. Sí, también me imagino que ustedes habrán podido detectar en todo ese relevamiento cómo les interesa muchas veces a grandes empresas las parcelas y los territorios tan lindos justamente como para poder crear barrios cerrados y ese tipo de proyectos de urbanización que son bastante buscados por justamente en zonas donde haya humedales por una cuestión paisajística más que nada, ¿no? Sí, sí. En verdad, bueno, ellos te meten en el acceso con el contacto con la naturaleza, pero están destruyéndola para crear algo artificial que después uno dice, hablando en criollo, no te baja ni un pato a esas lagunas. Pero bueno, Claro. sí, ahí en Ciudad Vita no es necesariamente barrio, sí ha habido una parte, Ciudad Vita también tiene un reservorio arqueológico, ¿no? Del pueblo querandí. Lastimosamente se vio muy afectado porque se dio el avance de un barrio informal, ¿no? De gente con bueno, necesidades de vivienda que no tenía dónde ir, se empezó de a poco eh, a, a poner casillas y fue tomando ya forma de un barrio, con lo cual se ha visto bastante afectada esa zona. Y después otro tipo sí, de construcciones, no necesariamente un barrio, como capaz se pueden ver complejos como los que se han visto en la zona del delta del Paraná, y en el delta bonaerense sobre todo, muchos de los barrios que se lograron frenar gracias a la acción ciudadana también oportunamente, no barrios de esa escala, pero sí distintos tipos de edificaciones o movimientos del suelo o depósito de áridos que no tendrían que ocurrir en la zona, ¿no? E incendios también, sí. Eh, Así que sí, eso es toda la típica problemática, digamos, de lo que se ve en muchas áreas naturales del conurbano, ¿no? Suelen tener esas problemáticas en común. Es uno de los ejes por lo cual sería tan importante también la ley que salga directamente y que se puedan preservar y conservar estos lugares completos, como decías, directamente desde el humedal en sí. Y en este sentido, Ana, te consulto ahora dónde estamos parados frente a la ley, qué es lo que hace falta, cuánto crees que nos falta y a cuánto porcentaje, digamos, para que no suceda lo que ha pasado años anteriores, crees que estamos. Sí. Bueno, ahora el texto unificado tuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Recursos Naturales de Cámara de Diputados el 20 de noviembre pasado. Ahora falta que lo traten tres comisiones, la de Agricultura, Presupuesto e Intereses Marítimos.
y ahí ya con el paso por esas comisiones y aprobación, bajar a recinto para que se lo vote en la Cámara de Diputados y después pase a evaluación de las comisiones correspondientes de Senado y recinto también. Desde la sociedad civil mandamos una nota con más de 210 adhesiones de organizaciones de todo el país y distintos niveles, expresando apoyo a ese dictamen de mayoría, que ese es el texto que nos representa, y que pedimos que esas 3 comisiones lo traten prontamente, lo pongan en agenda. El 1 de marzo inician ya las sesiones ordinarias, no ingresó el tema en extraordinarias, así que quedó para ordinarias. Y bueno, estaremos ahí haciendo, por eso aprovechamos esta efeméride del 2 de febrero para después quizás más del receso estival más fuerte que es durante enero, reactivar el tema de la ley de humedales, y además hay un petitorio online que apunta a alcanzar el 1.000.000 de firmas por la ley de humedales como parte del proceso, digamos, de presión, ¿no? Hacia el Congreso Nacional desde la sociedad civil para hacer notar el apoyo ciudadano que tiene este pedido de ley de humedales ya. El 20 de noviembre al mediodía se acercó más del 500.000 de firmas que se había alcanzado hasta esa fecha. Ahí se tuvo el compromiso tanto del diputado Grosso de la Comisión de Recursos Naturales de Diputados como de la presidenta de la Comisión de Ambiente de Senado, que iban a trabajar por un dictamen que finalmente fue de mayoría. Así que, bueno, lo que falta ahora es que ese dictamen pase a evaluación de las otras 3 comisiones, ¿no? Y ya les hemos hecho saber que queremos que avance ese texto. Claro. Así que lo tendrían que poner en agenda, analizarlo, el aprobarlo y ahí que baje a recinto. Va a ser un año desafiante en ese sentido, porque como tenemos elecciones este año, siempre la agenda legislativa se reduce en cuanto a tiempo, porque después lleva mucho tiempo, captura la atención, digamos, la campaña, con lo cual hay que hacer mucha fuerza y actuar coordinadamente, sobre todo en la primera mitad del año, ¿no? Para que salga. Excelente, Ana. ¿Y querés contarnos nosotros, así como contabas esto de la petición, desde la sociedad civil, qué es lo que podemos hacer para poder impulsar y para poder visibilizar esta situación y demostrar que realmente estamos comprometidos e interesados en que esta ley salga? Sí. Bueno, con motivo de esta Semana de los Humedales estamos haciendo toda una acción virtual a lo largo de toda la semana con distintos productos comunicacionales que nos compartimos entre un gran número de organizaciones oportunamente, con mensajes que elaboramos para apoyar este Día Mundial de los Humedales y toda la semana. También desde la Red Nacional de Humedales promovieron algo muy lindo, que es que gente de distintos puntos del país, desde distintos humedales, mandando su apoyo a la ley, mostrando su humedal, qué es lo que defienden y qué es lo que quieren, así que darle visibilidad al humedal que quizás está muy cerquita de tu casa y llamar a la protección y al cuidado de los mismos es relevante, así que acompañar también toda acción, bueno, últimamente más de tipo virtual en razón de la pandemia, pero allí donde se pueda de manera presencial, respetando los protocolos sanitarios del caso, también acompañar toda movilización ciudadana que se haga al respecto. Desde ya que más allá de notas que se envíe desde la sociedad civil, todo ciudadano tiene derecho también a hacerle llegar a nuestros representantes en el Congreso su apoyo a la ley de humedales, y además puede apoyar a través de la petición online de la campaña para alcanzar el 1.000.000 de firmas, ¿no? Algo muy parecido y tuvo mucho impacto para la ley de bosques oportunamente cuando estaba trabado el tratamiento en el Congreso. Y después, bueno, cuando se dé, si ya pasa, digamos, de diputados y pasa a Senado, va a haber toda una nueva instancia de oportunidades de audiencias en las que poder ser parte, ya sea exponiendo o siendo parte y participando y haciendo llegar sus mensajes de apoyo a la ley, ¿no? Va a ser, nosotros siempre tenemos al tanto de cómo va avanzando en el proceso y las distintas oportunidades que el ciudadano de a pie, pero también la sociedad civil organizada puede acompañar. Sí, excelente. La importancia de visibilizar esos hitos importantes para que podamos apoyarlo desde nuestro lugar como ciudadanos. Bueno, Ana, increíble esta charla. Creo que todos nos quedamos como
boquiabiertos con todo lo que nos estuviste explicando. Voy a leer acá que tengo una pregunta. Dice, ¿el proyecto de ley unificado prevé algún tipo de sanción penal además de las administrativas para el caso? Ah, sí, eso es lo Porque que no había entendí aclarado lo antes, que dices, solo claro, quedó la eso es, administrativa, sí. perfecto, eso es lo que habías aclarado anteriormente. Por lo pronto tengo esa pregunta, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Se la hacemos a Ana, o Ana, algo que quieras comentar en particular. Sí, no, yo lo que creo que capaz lo que decías antes de que tuvimos una primera instancia, una segunda, bueno, que la tercera sea la definitiva y que finalmente quienes nos representan en ambas cámaras tomen conciencia de la importancia de avanzar en este caso en proteger a ecosistemas que están en grave en una situación de emergencia, digamos, muy, muy grande a escala global, pero también en Argentina, procesos de degradación y pérdida de humedales, ser consciente de los beneficios que nos otorgan y del riesgo que corremos si perdemos a estos ecosistemas, ¿no? Y de comprender que con ecosistemas degradados o totalmente perdidos porque fueron convertidos en un 100%, estamos arriesgando nuestra propia supervivencia. Si hay algo que esta pandemia nos tiene que dejar de aprendizaje, que justamente se debe a un virus zoonótico que se dispara a partir de la destrucción de hábitats naturales, con lo cual arriesgamos el estar más en contacto con la fauna silvestre y que aumenten las chances de este tipo de virus zoonóticos, es que tenemos que cambiar la relación con la naturaleza, ¿no? El generar una nueva relación con la naturaleza que nos lleve a la reflexión del modelo actual en el que estamos para revertirlo y promover fuertes cambios en nuestros hábitos de consumo y producción, que es lo que está llevando a la destrucción de los hábitats naturales, ¿no? Y bueno, y sobre todo una crisis de incendios como Argentina el año pasado, justamente con un virus zoonótico que trae problemas respiratorios y demás, y ver que además ha afectado a los sectores de la sociedad en mayor situación de vulnerabilidad, ciertamente tiene que llevar a la reflexión a quienes toman decisiones en nuestro país, en todos los poderes del Estado, no solo el legislativo. Esperemos que sí, que finalmente haya conciencia. En el Congreso últimamente se ha hecho dueño, digamos, de la agenda ambiental en Argentina, ¿no? Ha habido muy buenas noticias de algunas últimas leyes que se han aprobado, incluyendo la ratificación del Acuerdo de Escazú sobre derechos de acceso en materia ambiental para América Latina y el Caribe. Argentina ya es parte y pronto va a entrar en vigor el tratado regional, así que esperemos que también se haga eco del ya el reclamo histórico ciudadano por una ley de humedales. Y después todo el desafío, pero también lo Claro. lindo que va a ser de lograr que se implemente efectivamente. Son todos desafíos, digamos, y futuro, en ese sentido que deberíamos buscar y que necesitamos. Y vos explicaste perfectamente por qué, el por qué. Sí. Ahí Las Paula firmas hasta ahora pregunta, son sí. casi 530.000 que hay. Ahí preguntan si cuánto lleva la petición. Nos proponemos llegar al millón por lo menos. Si es más, mejor todavía. Bueno, buenísimo. Ahí está nuestra tarea justamente en la difusión, para que llegue justamente y sea una ley de humedales ya. Sí. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Fue un placer poder conversar con vos y que nos cuentes todas estas cosas. Vamos por el millón, como dice Paula. Y acá nos preguntan páginas de divulgación para publicar trabajos Sí. realizados en humedales. Bueno, Bueno, en la de FARM pueden encontrar también en leydehumedalesya.org sobre todo lo relativo a ley de humedales y las novedades que haya. Ahí tuvo una línea de tiempo de la historia de la ley de humedales en el Congreso hasta el último texto unificado que ahora tiene dictamen de mayoría. Pero después se puede encontrar mucha, en cuanto a trabajos realizados en humedales, bueno, aquellos donde trabaja FARM, que también trabajamos en los altoandinos, por ejemplo, Salinas Grandes, que es un humedal compartido por Salta y Jujuy, con comunidades indígenas de la zona. Ahí la amenaza es la exploración y la extracción de litio. Eh, y después muchas otras organizaciones, colegas que también trabajan, Cauce de Entre Ríos, locales incluso, Taller Ecologista, con más de 30 años de trabajo en Rosario.
Casa Río, que trabaja en la franja costera del Río de la Plata y en el Delta también. Bueno, Fundación Humedales, que tiene muchos años de historia específicamente además en estos ecosistemas. Así que, y después toda la información generada sobre el inventario de humedales y piecas y demás, hay información disponible en el Ministerio de Ambiente, en la página web. Genial. Bueno, y en ese sentido, ahí lo que preguntabas, J. Sandias, en cuanto entiendo que querrías publicar algo sobre humedales, te comento que en estos días estuvimos publicando en Ecoderecho un explicativo. Nosotros en nuestra página web creamos una sección que se llama Amigos de Ecoderecho, donde vas a poder publicar tu trabajo. La idea es justamente divulgar trabajos de interesados en el ambiente y en el ámbito jurídico, así que escribinos y te vamos a estar explicando un poquito cómo hacerlo. Y bueno, volviendo al tema, Ana, 1.000.000 de gracias. Nosotros por nuestra parte, todo Ecoderecho va a estar divulgando todo lo que pueda y justamente uniendo fuerzas para que esto suceda. Te agradecemos por el rato, por el espacio, por la información. Y obviamente toda la semana vamos a estar pendientes en todo lo que estén publicando desde FARN y difundiéndolo. Sí. No, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias. No, por favor. Chau, chau.